Con el fin de asegurar la provisión permanente y organizada de mano de obra para las actividades productivas, se crearon varias instituciones socioeconómicas: la encomienda, la mita, el resguardo y la esclavitud. Aunque la ley proclamaba que los indígenas eran vasallos libres de la corona, su libertad estuvo limitada por leyes que los consideraban menores de edad, necesitados de producción, y por las instituciones socioeconómicas que regulaban el trabajo. El repartimiento fue muy común en los primeros años de la conquista. Consistía en la distribución de indígenas de una región entre los colonizadores, para que se beneficiaran del trabajo de aquellos. Esta costumbre se impuso por medio de la violencia, en contra de lo establecido por la corona. El conquistador repartía a los indígenas y estos eran obligados a prestar sus servicios personales. Este sistema se generalizó tras muchas vacilaciones, para trabajar las minas, cultivar la tierra, cuidar el ganado, construir y arreglar caminos, etc. La encomienda, institución típicamente medieval, se originó en Alemania y tuvo en América una forma muy diferente. Era el mejor premio que se podía otorgar a un soldado peninsular y consistía en entregarle un grupo de familias indígenas que quedaban sometidas a su autoridad. El encomendero se obligaba a proteger a los indios e instruirlos en la religión cristiana, con la ayuda de los curas doctrineros. A cambio se beneficiaba de los servicios personales de los indígenas, quienes estaban obligados a pagarle un tributo. Inicialmente las encomiendas se entregaban por un periodo o hasta la muerte del encomendero. Después los indígenas quedaban bajo la autoridad de la corona. Posteriormente se permitió que la viuda y los hijos la conservaran, y en 1536 se acordó la encomienda por 2 vidas, o sea, su traspaso al hijo mayor o a la viuda. La tierra donde vivían los indígenas no pertenecía al encomendero. Según parece, Pedro Arias entregó las primeras encomiendas en el actual territorio de Colombia, en Santa María la Antigua del Darién. En 1529, el gobernador de Santa Marta hizo el repartimiento de 27 caciques taironas y sus grupos, que no se dejaron someter fácilmente. En 1540 se efectuaron repartimientos en Cartagena y Mompox. En la costa atlántica, la encomienda tuvo poca importancia. Los indios, en su mayoría caribes, desacostumbrados a una alta producción, aportaban poco como mano de obra. Los taironas, que ya poseían un alto desarrollo económico, no se dejaron someter. En el sur de Colombia, Benalcázar hizo los primeros repartimientos, poco después de la fundación de Santiago de Cali. En 1539 se hicieron repartimientos en Timaná y Popayán. En 1540 Jorge Robledo creó encomiendas en Cartago y Anserma, y en 1542 en Santa Fe de Antioquia. En el nuevo reino de Granada, el primer reparto se hizo antes de que los 3 conquistadores partieran para Cartagena. Estas encomiendas, 57 en total, fueron del tipo comunidad o parcialidad, no un reparto de indígenas propiamente dicho. Quesada ignoraba cuántos indígenas vivían en cada una de las comunidades encomendadas, lo que ocasionó muchos problemas entre los encomenderos, pues unas comunidades tenían muchos indígenas y otras muy pocos. La encomienda tuvo mayor importancia en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Cauca, zonas en las que habitaban los indios muiscas, pastos y quillacingas. Los grupos indígenas que no fueron repartidos en encomienda, en su mayoría cazadores-recolectores con algún desarrollo de la horticultura, fueron agrupados en reducciones, localizadas casi siempre en regiones aisladas. Desde las poblaciones recién fundadas en la costa atlántica, muchos españoles emprendieron viaje hacia el interior. Jerónimo de Lebrón, en calidad de gobernador de Santa Marta,
Llegó al territorio de los muiscas con 380 hombres para hacer reconocer su autoridad en la zona. La mayoría de las poblaciones de la sabana no lo aceptó, pero muchos de sus hombres se quedaron y solicitaron encomiendas. Gonzalo Suárez Rendón, fundador de Tunja y gobernador encargado, tuvo que concederlas quitándoselas a antiguos encomenderos. Vadillo, gobernador de Cartagena, quiso hacer lo mismo en Popayán, a donde llegó con más de 400 soldados que en su mayoría se quedaron allí. Mientras las poblaciones de la costa atlántica se despoblaban, el nuevo reino de Granada y Popayán se llenaban con colonos que presionaban para que les concedieran encomiendas. Las irregularidades y abusos cometidos en los territorios descubiertos hicieron que defensores de indígenas como Fray Bartolomé de las Casas levantaran enérgicas protestas por la forma como los encomenderos trataban la población indígena. Fruto de estas protestas fue la promulgación de las nuevas leyes de 1542 para proteger a los indios. Estas leyes abolieron el sistema de encomiendas, pero la protesta de los encomenderos impidió su aplicación. En el Perú, por ejemplo, los encomenderos dieron muerte al virrey Núñez Vela. La corona decidió derogar las normas sobre encomiendas, permaneciendo vigente la prohibición de los servicios personales de los encomendados y permitiéndose el cobro a los indios de un tributo, cuya cuantía fijaban las autoridades. Este tributo se pagaba casi siempre en especie, con productos agrícolas, tejidos de algodón o artesanías. Se cobraba a los indios varones entre 18 y 50 años. No tenían obligación de pagarlo los caciques y algunos grupos indígenas quedaron exentos de este gravamen. Por lo general, las leyes protectoras no fueron cumplidas. En Popayán, los encomenderos impidieron que el gobernador Belalcázar aplicara las nuevas leyes. Algo similar ocurrió en Santa Fe y Tunja. En 1545, España las derogó definitivamente. Restauradas las encomiendas, el visitador Miguel Díaz de Armendáriz hizo nuevos repartimientos. En 1629 se permitió el goce de encomiendas por una vida más, a cambio de una suma que el encomendero pagaba al Tesoro Real. En 1704 se extendió el derecho hasta una cuarta vida, pero esta institución había perdido importancia económica. En 1718 fue abolida definitivamente. Esta institución existía en la época precolombina, especialmente entre los incas. Consistía en un sorteo periódico para determinar qué indios debían trabajar durante un tiempo al servicio de los peninsulares, a cambio de un salario fijado por las autoridades que le permitiría al mitayo cumplir sus obligaciones fiscales. De esta forma, los españoles contaron con trabajo obligatorio en sus haciendas agrícolas y ganaderas, en el servicio doméstico y en obras públicas. La mita hizo posible trasladar a los indios de un lugar a otro y de un oficio a otro. Los cambios de clima y el exceso de trabajo en las minas ocasionaron la muerte de miles de nativos. Muchos lograron huir y se marcharon a las grandes haciendas como jornaleros. La mita fue la institución que más contribuyó a la destrucción de las comunidades indígenas. Eran extensiones de tierra que obtenían los grupos indígenas a través de repartimientos, donaciones, compras o composición. El resguardo era administrado por un cabildo, presidido por el cacique. El cabildo mantenía el orden interno, repartía parcelas a las familias según el número de hijos y recaudaba los tributos para entregarlos al encomendero o a los funcionarios reales. La principal función del resguardo era mantener concentrada mano de obra disponible para los blancos y facilitar el cobro de tributos. La tierra del resguardo no era negociable, los indios tenían las parcelas en usufructo, mas no en propiedad.
La violencia de la conquista, las enfermedades traídas por los europeos y el sistema laboral impuesto a los indígenas produjeron una enorme mortalidad en la población aborigen, y en el siglo XVI hubo una rápida baja demográfica. En un periodo de 80 años, la población indígena se redujo en un 60%, lo que creó la necesidad de traer esclavos negros. La población de raza negra que vino a Colombia provenía de diversos lugares y tribus. En general predominaban la raza negra pertenecientes a las más altas culturas de este continente, Guinea, Níger y Senegal, que dominaban técnicas superiores a las de los indígenas americanos. Esto explica por qué la raza negra fue preferida para ciertos trabajos que requerían técnicas europeas. Cartagena de Indias fue el principal puerto negrero de América del Sur. Allí era desembarcada la gran mayoría de los esclavos que posteriormente se distribuían en el interior del continente. La raza negra aportó mano de obra para la principal actividad económica colonial, la minería. Puede afirmarse que durante el siglo XVI y parte del XVII, la raza negra estuvo dedicada exclusivamente al trabajo minero de la Nueva Granada. Las numerosas minas de la región pacífica colombiana, Dagua, Yurumangui, Quinamonyo y de Antioquia, eran explotadas con esclavos cuya importancia fue decisiva en un sistema económico basado en la acumulación de metales. De la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo durante el siglo XVIII, los esclavos participaron en las actividades económicas más importantes del nuevo reino, en la agricultura, que adquirió auge por el agotamiento de los metales en varias regiones del país. Trabajaron en la producción de caña de azúcar y sus derivados, y tuvieron a su cargo los trapiches, en el cuidado de grandes extensiones ganaderas y en oficios artesanales y domésticos. También desempeñaron un papel definitivo en el comercio, como cargueros y bogas en los ríos de la Nueva Granada. El aporte del esclavo al desarrollo de la economía colonial no fue solo su mano de obra, su comercio permitió hacer ganancias. La trata de personas negras contribuyó a la acumulación de dinero, fortaleciendo el capitalismo comercial. Esto explica las luchas que sostuvieron los estados europeos para conseguir el control del tráfico de esclavos. El esclavo ocupó el estrato más bajo en la sociedad colonial. No tenía ningún derecho, era considerado como mercancía. Al venir a América, tenía que adaptarse a otra cultura y abandonar la propia. A pesar de estas presiones, los esclavos de raza negra se mostraron hostiles y se resistieron a asimilar totalmente las enseñanzas que provenían de los europeos. Orgullosos de su cultura, acomodaron el cristianismo a sus antiguas creencias y ritos, resultando una religión que mezclaba elementos europeos y africanos. Igual ocurrió en todos los aspectos de la cultura. Ante la ley, la situación era inferior a la de los indígenas. Legalmente eran esclavos y existieron para ellos leyes de especial dureza, en contraste con las disposiciones que, al menos teóricamente, protegían a los indios. La mayoría de las leyes se destinaron a combatir la rebeldía de los esclavos, que fue constante durante el periodo colonial, y a crear hostilidad entre estos y los indios, temiendo que se unieran contra los blancos españoles. Las personas de raza negra, esclavas, no permanecieron pasivas y reaccionaron de diferentes maneras, agrediendo a su amo, suicidándose, matando a sus hijos para que no fueran esclavos, u organizando sublevaciones antiesclavistas. El descontento de los esclavos se manifestó especialmente en las huidas, individuales o colectivas. Los esclavos fugitivos eran llamados cimarrones, porque se escondían en las cimas de las montañas. Aunque la corona trató por todos los medios de combatir esta forma de rebeldía, nunca pudo suprimirla.
Muchas veces los cimarrones formaron poblados independientes llamados palenques por estar rodeados de empalizadas. Estas concentraciones constituyeron núcleos que conservaban las costumbres africanas, para las cuales el sistema colonial no representaba autoridad alguna. El primer palenque que se formó en Colombia fue San Basilio, cerca de Cartagena, en 1600. 37 cimarrones formaron esta población y durante 12 años resistieron los ataques españoles. Ante la imposibilidad de vencerlos, la corona les concedió la independencia. San Basilio de Palenque subsiste en la actualidad y aunque ha asimilado en parte la cultura del país, todavía conserva influencias de la cultura africana. El movimiento de palenques se acentuó durante el siglo XVIII y representó un gran peligro para el sistema colonial. En 1772, un mulato llamado Pablo promovió una sublevación en Cali con el fin de unirse a 500 esclavos de las minas de Yurumangui y formar un palenque en las montañas. En 1785 se presentó un caso semejante en Cartago. Esta vez los cimarrones tenían intenciones de unirse con los indios cocamas del Nevado del Ruiz. En San Juan de los Llanos, en el mismo año se presentó una rebelión similar, al igual que en 1798 en Zipaquirá. En Mompox, un año más tarde, se formó otro palenque. Los palenques pueden considerarse como los primeros pueblos libres de América. Fueron comunidades con economía, gobierno y cultura propios. Aunque muchos fracasaron, demostraron al gobierno colonial que muchas personas de la raza negra querían conservar su libertad y que eran capaces de hacerlo. El amplio movimiento de palenques y las continuas revueltas de los esclavos demostraron que la institución de la esclavitud estaba en crisis. La dificultad para conseguir esclavos a bajo precio y la difusión de teorías humanitarias antiesclavistas crearon desde finales del siglo XVIII la idea de que este sistema debía suprimirse. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.